sobre el significado de la sangre de Cristo. Creo que eso es importante mantener en nuestro corazón en vigencia, puesto que la sangre de Jesús es determinante para el nacimiento de la iglesia. Si no era que Jesús derramaba su sangre, pues no hubiera pasado nada. Entonces, el derramamiento de sangre de Jesucristo nos abrió las puertas, el camino. Dice que el lugar santísimo fue abierto y los velos se rasgaron. Entonces nos dio libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento era la misma presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba lo sobrenatural. Por lo tanto, eso se ha abierto para nosotros. Hoy podemos nosotros ingresar al lugar santísimo mediante la sangre de Cristo. Entonces, de veras, es una bendición grande la obra que Jesús ha hecho allí en la cruz del Calvario, que debemos recordarlo siempre, mantenerlo en nuestro corazón y mantenernos firmes en lo que creemos. Y bien, vamos a comenzar con la palabra. Voy a tener un pequeño tiempo para orar. Luego estaremos ya comenzando para poder luego participar la cena un poco más tarde. Vamos a hacerlo no muy largo, vamos a hacerlo bastante rápido, pero estoy convencido de que el Señor va a estar obrando de una manera muy especial. Así que vamos a orar un momento y luego estaremos leyendo la palabra de Dios y estaremos viendo algunas cositas importantes acerca de la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Padre de la gloria, nos ponemos en tus manos. De veras, este es un tiempo muy especial, Señor, con muchas batallas, con muchas luchas, con muchos problemas. Personalmente, Señor, batallando fuertemente con mi salud, sin embargo, creyendo, Señor, de que tú vas a sostener y que esa poderosa sangre de Cristo va a hacer su obra en mi vida también, así como lo va a hacer en cada uno de nosotros. Pero creemos, Señor Dios, que tenemos que desatar ese poder en nuestras vidas a través de tu palabra, a través de declarar, Señor, de que hay poder en la sangre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos poner todo en tus manos. Toda esta primera parte que será un pequeño estudio, y luego la segunda parte que será en la que vamos a participar, la cena del Señor, con todos los hermanos que se han preparado. Estoy seguro que hay muchos que se han preparado, ya tienen su vasito, tienen ya todos sus implementos listos para poder participar, el pan, el vaso. Y bien, yo creo que estamos listos para comenzar. Vamos a comentar diciendo de que el nacimiento virginal de Cristo nos muestra que la sangre de Jesús no tenía parte humana, ni era totalmente divina. La sangre de Jesús era totalmente divina, ya que no hubo relaciones entre María y José. Entonces era directamente un nacimiento totalmente virginal y totalmente que venía directamente del cielo. Entonces la sangre de Jesús no estaba contaminada con ningún pecado. La sangre de Jesús no había sido la sangre que hoy lo tenemos. Dice en Salmos 51, dice, en pecado, en maldad he sido concebido, dice, ¿no? O sea, eso quiere decir que, vamos a leer, capítulo 51, versículo 5, dice así, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que esa era la realidad. La realidad era de que nosotros estábamos ya
condenados al pecado, puesto que Adán había fallado a Dios. Entonces ese pecado que Adán cometió hizo de que nosotros naciéramos en pecado. Ya apenas nacemos, ya estamos naciendo en pecado. Por eso aquí el salmista dice: en pecado me concibió mi madre. Y esa es la realidad, esa era la realidad. Entonces, sin embargo, damos gracias a Dios que Él tuvo la idea, la misericordia de poder hacer cambios tremendos, tremendos cambios, de manera que hoy en día la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda maldición. Hoy podemos fácilmente pedirle a que el Señor nos limpie, nos lave. Entonces Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Ese fue el agente divino que trajo la vida de Dios sobrenatural sobre María. Entonces, eso quiere decir de que Jesús fue engendrado absolutamente por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de ningún ser humano. María solamente era un depositario nada más. María solamente estaba engendrando aquello que Dios ya había puesto en ella. Así que vamos a leer algo más de la palabra del Señor, y quiero que vayamos a Segunda de Corintios, primeramente, sí, está bien, a Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 4, y ahí vemos algunas cosas importantes sobre la obra de Jesús allí en la cruz del Calvario. Segunda Corintios 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es su trabajo del enemigo, es cegar a las personas, es hacer que la gente no vea, no entiende que hay una obra poderosa a través de la sangre de Cristo. La gente a veces no entiende esto, pero sí nosotros entendemos. Sabemos que hay poder en la sangre de Jesús. Dice que el diablo ha cegado el entendimiento de la gente. Por eso que la gente ahora, por más que les hablemos, a veces no nos entienden. Y entonces este mundo está todavía bajo el control, pero no sobre todos, está bajo el control sobre aquellas personas que no han aceptado la obra de Cristo. Pero los que hemos aceptado la obra de Cristo tenemos la autoridad y el poder para deshacer las obras del diablo. Miren lo que dice en San Lucas, el capítulo 4. Todos conocemos, pero vamos a ir al capítulo 4 de San Lucas, donde dice de que el diablo ha tomado autoridad de este mundo. El versículo del capítulo 4, el versículo 6 dice así: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiera le doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire, se está haciendo el dueño de todo. Y en realidad es así. Adán lo perdió, lo entregó, por su pecado lo entregó todo a la autoridad del enemigo. O sea que el diablo se tomó este mundo entero y a las personas. Por eso que él tiene poder para cegar el entendimiento de la gente. Y en este pasaje que hemos dado lectura, él se está atribuyendo el dueño de todo, y él puede dar lo que él quiere a los que quieren. Y en realidad, en cierta forma, hay muchas cosas que el diablo está dando a mucha gente.
Hay mucha gente que se ha vuelto millonario porque han adorado al diablo, han presentado un montón de sacrificios. Entonces, el diablo todavía tiene poder sobre la humanidad, pero menos sobre nosotros que hemos creído y hemos aceptado en el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos que hay poder en la sangre de Jesús. Quiero que vayamos al libro de Efesios en el capítulo 2 y vamos a ver algunas cosas que son importantes. Efesios capítulo 2 y el versículo, vamos a ver, el versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Vamos a leer desde el 5 hasta el 8 para entender mejor. Efesios capítulo 2 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice que estuvimos muertos, separados de Dios, apartados de Dios, como está nuestra sociedad hoy en día. Nuestra sociedad hoy en día está completamente apartada de Dios, no entienden las cosas espirituales. También nosotros estuvimos en esa condición. Pero el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. O sea que al resucitar, nuestro espíritu resucitó. Nuestra carne, claro, está todavía con vida, pero nuestro espíritu estaba muerto, apartado, separado, alejado de Dios. Y dice que aquella muerte y aquella resurrección de Cristo hizo que nosotros pudiéramos resucitar en nuestro espíritu. Por eso que hoy entendemos las cosas espirituales, por eso que hoy podemos orar, por eso que hoy podemos cantar, por eso que hoy podemos leer la palabra y edificarnos con la palabra, porque estamos entendiendo. Antes no entendíamos. Así que, y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ha transportado a un nuevo nivel en nuestras vidas. No estamos transportados en un nuevo nivel. Ya no solamente funcionamos en el nivel humano, sino también en el nivel sobrenatural. Ya nosotros hemos sido trasladados para trabajar en lo sobrenatural. Estamos sentados en lugares celestiales, tenemos autoridad, tenemos poder, podemos hacer muchas cosas. Eso es la obra de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Ese es el valor de la sangre de Cristo que ha transformado todo completamente. El versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que estamos disfrutando hoy. Estamos disfrutando las abundantes riquezas de su gracia a través de aceptar la muerte y la resurrección de Cristo, a través de aceptar la obra de Jesús allí en la cruz del Calvario y el derramamiento de esa sangre preciosa que ha transformado y ha cambiado totalmente nuestra forma de vida. Así que por gracia sois salvos. Eso más todavía, no es algo que nosotros tenemos que pagar, es algo que Él ya lo ha pagado con su propia sangre. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en la palabra, creer en la obra de Jesús. Y nosotros en esta mañana estamos creyendo de que Jesús tiene el poder y la autoridad para poder mover nuestras vidas en otros niveles en nuestra vida espiritual. Así que por fe somos salvos, y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Sabe que la salvación es algo que Dios nos ha regalado y ha trabajado con nosotros.
Él, desde que nosotros dice la Biblia, desde el vientre de nuestras madres, Él ya había puesto su mirada en nosotros. Entonces nosotros ya estábamos marcados para el Señor. Y yo creo que así es como están marcados toda nuestra humanidad. Solo que nuestra humanidad, muchos de ellos no aceptan lo que la obra de Cristo en sus vidas. Pero nosotros de alguna manera hemos aceptado, hemos creído, hemos aceptado lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Quizá para algunos ha sido más difícil, para otros más fácil, pero ha habido una obra poderosa de Dios para que nosotros podamos hoy estar creyendo y aceptando la obra maravillosa de Jesús allí en la cruz del Calvario. Entonces Dios ha hecho cosas tan lindas, tan extraordinarias, tan poderosas a través de la sangre de Cristo. Vamos a leer algo más. Vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es redención? Redención es pagar un precio. Es un precio de rescate. Entonces nosotros estábamos vendidos al diablo, nosotros estábamos vendidos al pecado, nosotros no nos pertenecíamos ni siquiera a nosotros mismos, ya estábamos. Por eso el Señor dijo: de vuestro padre el diablo. En cierta forma estábamos vendidos al enemigo, y entonces alguien tenía que pagar un precio, alguien tenía que pagar el precio del rescate. Y ese precio del rescate no era cualquier cosa, era un precio muy alto, era la propia vida de una persona. La única manera de poder salir de esa atadura, de esa maldición, era que alguien muriera en nuestro lugar, que alguien pagara el precio por nosotros con su propia vida. Por eso que en el Antiguo Testamento, la gente ofrecía sacrificios de animales, tenían que entregar un animal, tenía que morir un animal, tenían que pagar el precio un animal para que la persona sea rescatada. Entonces sí o sí tenía que haber muerte para que la redención se haga algo real, para que la redención sea algo para cada uno de nosotros, sea una bendición grande. Entonces, y en realidad yo creo que el único que tenía autoridad para poder entregar su vida en rescate nuestra era Jesús. Y lo hizo, Jesús lo hizo. Él mismo sabía lo que iba a pasar cuando el Señor le dice que tiene que beber la copa amarga. Él estaba viendo todo su sufrimiento, estaba viendo todo lo que le iba a pasar. Entonces él tenía la oportunidad de decir no o sí, pero él dijo: hágase tu voluntad. Entonces Jesús, voluntariamente, aceptando la voluntad de Dios, murió por nosotros en la cruz del Calvario, y de esta manera nos rescató, pagó el precio con su propia vida. Gloria a Dios. Entonces es bien importante que nosotros aceptemos. Por eso que ahora vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Es un tremendo pasaje. Primera Corintios capítulo 6 y el versículo 20, y dice así el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿de quién somos nosotros? Ahora ya no somos del diablo. El diablo nos ha perdido.
Ahora le pertenecemos a Dios simplemente por creer y aceptar la obra maravillosa de Jesús. Entonces, habíamos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo y qué maravilloso. Primera Pedro capítulo 1, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, es también un pasaje muy, muy interesante, y el versículo, capítulo 1 de Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, y dice así, desde el versículo 18 vamos a leer, y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos rescatados de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir, la cual hemos recibido de nuestros ancestros, y no con cosas corruptibles como plata y oro, sino hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Entonces, esa es la obra maravillosa de Jesús, y cuando participamos la cena del Señor, estamos precisamente recordando esta obra grandiosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando y estamos aceptando la obra grandiosa de Jesús. Y para terminar, vamos a leer 2 versículos más, Colosenses 2:15. Vamos a ir a Colosenses 2:15. Aleluya, Colosenses 2:15. Ya vamos terminando, así que vamos a leer Colosenses 2:15. Ahí está Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y vamos a leer el 14 más. Esto es tremendo. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había un acta, el acta en el que Adán había fracasado y nos había entregado en las manos del diablo, pero dice que esa acta que había allá en la cruz del Calvario lo anuló. Jesús anuló aquella acta de los decretos que eran contrarias a nuestro deseo, que eran contrarias, quitándola en medio, dice, y clavándola en la cruz. Toda aquella maldición que había sobre nuestras vidas, esa maldición fue quitada en la cruz. Todo aquello que había tramado el diablo para destruirnos fue destruido allí en la cruz del Calvario. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor nos ha dado autoridad para deshacer las obras del enemigo, las obras del diablo, por medio de ese gran sacrificio de Jesús, por medio de ese derramamiento de su sangre preciosa. Él ha hecho una obra grandiosa en nuestras vidas. Hoy tenemos poder y autoridad, y creemos de que el Señor está haciendo esa obra en nuestras vidas, y este día estamos recordando precisamente eso que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. El último versículo que vamos a leer está en Hebreos capítulo 9, versículo 12.
Luego prepárese para participar de la cena del Señor. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, y con ese pasaje terminamos esta primera parte. Y 9:12 dice así, vamos a leer el 12, el 13 y el 14, y ahí vamos a terminar. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que el versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora hay un nuevo pacto. El nuevo pacto es por la gracia, es solamente por creer. Antes había que hacer muchas cosas, pero hoy solamente tenemos que aceptar la obra maravillosa de Jesús. Nada más, y vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar un momentito para luego estar entrando en la cena misma. Yo sé que muchos están preparados, así que quiero que incline su cabeza allí donde está un momentito para darle gracias a Dios por esta obra grandiosa que Él hizo allí en la cruz del Calvario, y cómo ahora nosotros en la cena participamos recordando todo aquello que Jesús hizo por nosotros. Esa es la maravilla de la Santa Cena, es recordar la obra de Jesús, aquella obra grandiosa y poderosa. Hay mucho más para compartir sobre la sangre de Jesús, pero queridos hermanos, creo que estamos entendiendo de esa obra grandiosa de Jesús, y la Santa Cena es un recordatorio. Él lo ordenó para que lo hagamos. Así que oremos un momentito y dígale gracias al Señor. Gracias, Papá de la Gloria. Gracias por esa obra maravillosa y grandiosa que tú hiciste ahí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre, Señor, para redimirnos. Y gracias, Señor, ahora, Señor, hemos pasado de muerte a vida, hemos nacido nuevos, hemos resucitado. Nuestro espíritu estaba muerto, Señor, ahora hemos resucitado. Señor, ahora tu palabra dice que somos un espíritu contigo. Nos hemos unido a ti, Señor. Y esa obra, Señor, es precisamente el haber derramado tu sangre preciosa allá en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esa obra grandiosa, Señor, y eso es lo que estamos recordando hoy. Precisamente eso es lo que estamos recordando. Esa obra grandiosa y gloriosa de Jesús allí en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre lindo. Toma nuestras vidas en este momento, y si de alguna manera, Señor, necesitamos acudir a esa sangre preciosa para poder limpiarnos de tal vez de algún pecado que hemos cometido, pues estamos para eso, Señor, en este tiempo, para poder entrar en comunión contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero de Corintios capítulo 11, versículo 27 adelante. Ustedes saben que la palabra de Dios nos advierte que podamos participar dignamente de esta cena.
Y dice así: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces ahora el Señor nos ha encomendado algo que tenemos que realizarlo continuamente. No dice que cada mes, pero sin embargo nosotros lo hacemos cada mes. Es recordar esa obra grandiosa de Jesús, recordar aquello que hemos estado mencionando, de la obra poderosa allí en la cruz del Calvario. Realmente fue una obra grandiosa y tenemos que recordarlo. ¿Y cómo lo recordamos? Precisamente participando de la cena lo recordamos. Esta es la forma en que Dios nos ha instruido para que nosotros podamos recordar esa obra grandiosa que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Una vez más, incline su cabeza, y si hay algo que confesar al Señor, si hay algo que pedir perdón al Señor, hágalo. También acérquese si de alguna manera le ha ofendido a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pues este es el momento en que vamos a entrar en comunión con Dios. La Santa Cena también significa comunión. Eso quiere decir que tenemos que estar en comunión primero con Dios y también luego con nuestros semejantes. Tenemos que también entrar en comunión con la gente que está a nuestro alrededor, para que nuestra cena no esté bajo condenación, sino que nuestra cena sea de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a acercarnos los unos a los otros, vamos a pedirnos perdón. Voy a pedir perdón a mi esposita también, está aquí conmigo, es una bendición tenerla conmigo. Y vamos a orar un momentito más, y si quiere acercarse a su familia, abrácele, pídale perdón y dígale: estoy contigo. Y si de alguna manera te he ofendido, perdóname. Entonces, esa palabra es bien importante, pedir perdón a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Creo que es necesario hacerlo. Así que vamos a orar un poquito más y luego acérquese a su familia, y vamos a estar orando también por nuestras familias. Vamos a orar. Señor, vamos a entrar en este momento, en este tiempo tan especial de reconocer la obra grandiosa de Jesús allí en la cruz del Calvario. Señor, y si de alguna manera necesitamos en este momento arreglar cuentas contigo, pues lo hacemos ahora. Perdónanos, Señor. Quizá no hemos estado leyendo tu palabra como debe ser. Quizá no hemos estado orando como debería ser, y es un mandato la oración, es un mandato leer la palabra, y cuando no lo hacemos, estamos en desobediencia, y la desobediencia es pecado. Señor, perdónanos por no hablar a otras personas por no hablar a otras personas de ti, Señor, por no dar testimonio a otra gente, Señor, de esta obra grandiosa que tú hiciste. Perdónanos, Señor, de nuestras faltas, de nuestros errores. Perdónanos, Señor, porque no hemos tal vez hecho lo que teníamos que hacer, nos hemos equivocado, hemos fallado en muchas cosas. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, por cada falla, por cada error. De verdad, Señor, queremos que tú nos puedas limpiar, nos puedas lavar, nos puedas purificar.
Señor, por medio de tu palabra y por medio de esta obra maravillosa de Jesús allí en la cruz del Calvario. Señor, y por este momento en la que estamos participando de la cena, Señor, queremos pedirte por favor que también que pueda, Señor, ayudarnos a reconciliarnos entre nosotros y pedirnos perdón. Mientras estamos orando, acérquese y pida perdón a sus hijos, a su esposa, a su esposo, y dígale que le ama mucho y que está ahí para respaldar, para apoyarle siempre. También dígales a sus hijos: oh, gracias, Señor, por este momento. Yo sé que en este instante, Señor, hay muchos que están acercándose a su familia para orar con ellos, para pedir perdón. Señor, por favor, sigue haciendo esa obra un momentito más. Oh, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Sigue haciendo esa obra, Señor. Sigue obrando, Señor, a través de este momento tan especial, para que podamos estar bien reconciliados los unos a los otros, Señor. Y también queremos bendecir a nuestra familia, y en este momento vamos a orar para bendecir a nuestros hijos, nuestra esposa. Si usted está abrazando a sus hijos, ore por ellos. Señor, yo te pido en forma muy particular, bendigas a mi esposita, Señor, lo levantes, les des fuerza. Bendice también a mis hijas, Señor, a mi Lorena, a mi Rebeca, a mi Esther, Señor, y también a mi Marcia, Señor. Te ruego que tú extiendas tu mano sobre ellos. Bendigo también a Patricia, Señor, y a sus dos hijos, Alejandro y a Georgie. También bendigo, Señor, allá en Potosí. Una vez más a mi Rebeca, Señor. Bendigo a David y bendigo también a mis dos nietos, Señor, a Luquitas y Zoe. Te ruego, Padre, que de manera muy especial los bendecimos, Señor, los bendecimos, porque sabemos, Señor, que ellos están también en tus caminos, Señor, y haciendo la obra que tú nos has llamado a hacer. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestra familia de manera muy especial. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este tiempo. Bien, siga abrazando a sus familias, siga compartiendo con ellos un momentito más, y luego ya estaremos entrando a esto que es el participar de la cena del Señor. Pero es importante que podamos tener este tiempo de reconciliación, de pedirnos perdón el uno al otro. Es importantísimo. Así que hágalo. Recuerde que Jesús ha pagado el precio para que usted pueda hacerlo. Ahora tenemos comunión los unos con los otros a través de Jesucristo. Tenemos una obra completa que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, y creo que esa obra es maravillosa.